Es lunes de Monitor Financiero con el maestro en periodismo económico Jesús Delgado. Adelante, Chucho, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio de TVMex, a nuestros compañeros allá en el estudio. Vamos a ver el reporte de la alerta de los entes públicos estatales por parte de la Secretaría de Hacienda. Y tenemos aquí, por buena noticia, que no figuran entes municipales mexiquenses, y con esto nos referimos a organismos de agua, institutos de salud, de deporte, en fin. Pero resulta que el Fideicomiso Público para la Construcción de Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, que respaldó la edificación de los penales de Tenango y de Tenancingo, quedó impedido para contratar más deuda, debido a que sus pasivos están elevados, mientras que la deuda del Instituto de la Función Registral de la entidad también está en observación, ya que es 232% mayor sus ingresos de libre disposición y el pago de los intereses constituye el 26.7% de estos. El fideicomiso de referencia, que fue creado en el año 2009 y administrado por Protego, que fue casa de bolsa, una firma en la que colaboró Luis Videgaray, entonces secretario de Finanzas con el exgobernador Enrique Peña Nieto, tiene un adeudo por 584 millones de pesos, que es una cifra superior en 420% a sus ingresos de libre disposición, es un rango alto. También el pago por los servicios de la deuda es 117% por encima de los citados ingresos, de acuerdo con el resultado del sistema de alertas de los entes públicos. Los ingresos de libre disposición del fideicomiso son actualmente de 138,800 pesos. El gobierno del estado invirtió en su momento alrededor de 1,140 millones de pesos en esos inmuebles, según los informes oficiales. El alertamiento del mencionado fideicomiso quedó establecido en los resultados del sistema de alertas, y esta evaluación tiene carácter vinculante sobre el techo de financiamiento de las entidades federativas, municipios y de los entes públicos, es decir, dependiendo de su situación es como podrán acceder o no a préstamos. En este sentido, y de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, si un ente cuenta con un endeudamiento elevado no podrá contratar financiamiento adicional en ausencia de un convenio de ajuste en sus finanzas públicas. En cualquier caso, el nivel final de financiamiento deberá ser aprobado por el Congreso local y está sujeto a las restricciones mencionadas según la norma referida en el resultado del sistema de alertas. Y con base en esa información de este documento también determinará el uso que puedan dar a sus ingresos excedentes disponibles. Si el endeudamiento se ubica a niveles de observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con respecto a posibles destinos de sus excedentes. Es conveniente mencionar que según el reporte, esta es la tercera vez que el fideicomiso para las cárceles mencionadas, que ahora está encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo, figura con endeudamiento elevado en los informes de evaluación del sistema de alertas de la cuenta pública en los últimos 2019, 2020 y 2021. Ahí tienen un pequeño problemita las autoridades estatales que deberán resolver. Y por otro lado, el Instituto de la Función Registral del Estado de México fue colocado en el semáforo amarillo, es decir, su deuda de 5,800 millones de pesos más o menos quedó en observación, ya que está 232% sobre sus ingresos de libre disposición, que suman alrededor de 2,500 millones. Es conveniente decir que en la cuenta pública del 2020, este instituto quedó en semáforo rojo, estuvo alertado por una deuda de poco más de 6,000 millones de pesos, y pues conforme a los datos, esto significa que solo se ha reducido la deuda en 168 millones de pesos. En relación de entes estatales como semáforo en verde, es decir, cuya deuda es sostenible según el tanteómetro de la Secretaría de Hacienda, está el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, el ICEMIN, la Junta Local de Caminos, aunque esta tiene rango medio en obligaciones de corto plazo con proveedores y contratistas contra sus ingresos totales. El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México, que operan las líneas del Mexibus y el Mexicable, no entregaron información para la evaluación correspondiente, pero en los resultados de la cuenta pública del 2020 registraron una deuda de al menos 311 millones de pesos. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Y en el caso de los entes con deudas en semáforo verde y amarillo y de acuerdo con la ley, como máximo podrán incurrir en un endeudamiento adicional equivalente al 15% y 5% de sus ingresos de libre disposición. En total, la deuda de los entes públicos estatales suman más de 9,000 millones de pesos, que es otro zapatito que tienen ahí por atender las autoridades, y vamos a ver cómo la resuelven en los próximos meses. Hasta aquí la situación de las alertas de los entes públicos estatales.
Síganos en monitorfinanciero.com, en nuestras redes sociales, en Meta, antes Facebook, y en Twitter.